En Zafarrancho Vilima, grandes biografías. Hoy, en Grandes Biografías, Celia Cruz. Eso lo tienes que hacer tú. Claro, Claro, es que esta parte del violín avisarme cosas. es con barba. No te Claro, atraigo, pasa es nada. con barba, me he afeitado. Adelante, Bueno, Patricia. hoy miraremos atrás para recordar la vida de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, que aunque por los nombres no lo parezca, su madre la quería un montón. Hoy hablaremos de la vida de Celia Cruz, la Lucrecia de Marca. La pequeña Celia nació en La Habana, Cádiz, con más negrito, Cádiz en La Habana, con más salero, Cuba, el 21 de octubre de 1920, o 24, o 25, no se sabe muy bien porque no decía su edad ni para renovarse el DNI. Su padre, Simón Cruz, era fogonero de ferrocarril, que el pobre tenía que tener los pulmones como el sobaco de Morgan Freeman. Su madre, Catalina Alfonso Ramos, era ama de casa, pero porque no pudo ser cantante, porque la mujer cantaba para ser las fijas mocedades. Celia se crió con ellos y sus tres hermanos, Dolores, Gladys y Bárbaro, que la madre parecía que le ponía los nombres a los hijos por cumplir una promesa, ¿eh? Que a ver cuando las madres prometen no comer chocolate y dejan tranquilos a los demás. También creció rodeada de más primos que los niños de los Brady. Así que una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que arrullar. Y es que uno de los quehaceres de Celia era dormir con canciones de cuna a los más pequeños de la familia. Así fue como Celia empezó a cantar. Pero que esto tampoco significa nada, porque también empecé yo así y canto que parece que me están atropellando. Aunque su madre sí fue capaz de reconocer ese don cuando con 11 o 12 años la niña le cantó a unos turistas que quedaron tan impresionados que le compraron unos zapatos. En un mes, Celia calzó a sus tres hermanos, sus 11 primos, su padre, su madre, sus tíos y a uno de Granollers que pasaba por allí. En sus ratos libres, la pequeña niña miraba por los ventanales de los cafés para observar los bailes de las orquestas, pero su padre le dijo que ni orquesta ni orquesto, que ella lo que tenía que hacer era estudiar para maestra. Por no escuchar padre, que era más pesado que Ferrera con el pactómetro, se metió en magisterio, pero cuando estaba a punto de terminar la carrera hizo un Pere Aragonés y la abandonó para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música. Ya en esta época cantaba en las corralas habaneras, que son las casas de vecinos de nosotros, y participaba en concursos radiofónicos donde ganaba estos reales, un pastel, una caja de rotuladores carioca, una gorra de Unicaja, hasta que en uno... Aquí en Radio Sevilla regalaban media, ¿eh? Pues eso. Hasta que en ¿En uno... qué este estudio, precisamente? ¿No? Ha cantado Lola Flores, Rocío Jurado y todo. Pues en uno de ellos ganó $15, que se puso ella más contenta que Fernando Alonso cuando consigue terminar una carrera. Celia empezó a cantar en varias orquestas, haciendo incluso giras fuera de Cuba, hasta que en 1950 se convirtió en la vocalista de la orquesta La Sonora Matancera, que formaba parte del elenco del célebre Cabaret Tropicana, que es el Moulin Rouge de ellos, pero con mojito. De esta época son sus éxitos Cao Cao Maní Picao o Burundanga, que no quiero saber lo que hacía en sus ratos libres el que le puso el nombre a la canción, ¿vale? Eso por lo que sea. Pero que la llevaron en abril de 1957 a Nueva York a recoger su primer disco de oro. También era esta la época de la dictadura de Fulgencio Batista, al que el 1 de enero del 59 Fidel Castro y el Che Guevara les regalaron un viaje a República Dominicana. Aunque Castro era admirador de la ya famosa Celia Cruz, a ella no le gustaba que le dijeran qué y dónde tenía que cantar. Que no lo consiguió el padre con lo de maestra, lo iba a conseguir un barba y un médico que se duchaba menos que un adolescente. Así que el 15 de julio de 1960 la orquesta al completo consiguió permiso para entrar en México y Celia decidió no regresar a Cuba, instalándose en Estados Unidos. Eso le sentó tan mal a Fidel Castro que no la dejó entrar en el país ni para estar con su madre cuando estuvo muy malita. Ya en esta época Celia tenía la piel como el chocolate, pero del bueno. Tantas pelucas que parecía un clip de Playmobil y la nariz que en vez de fosas nasales tenía las fosas marianas. El 14 de julio de 1962 se casó en Connecticut con el primer trompetista de la orquesta, Pedro Knight, que también era de chocolate, pero desde el 99%. Pedro se convirtió en su representante y ya nunca se separó de ella. El éxito la acompañó desde entonces junto con su voz de contralto electrizante, su alegría contagiosa, sus llamativos vestuarios y su inseparable azúcar. Rodó 10 películas, recibió más premios que Ben-Hur, poseía 3 doctorados y grabó duetos hasta con los chanclas.
En 1990 le invitaron a hacer una presentación en Guantánamo y como sabía que era el único suelo cubano que iba a pisar, se llevó un montoncito de tierra para que lo colocaran en el ataúd cuando se muriera. Pues los cubanos son muy suyos para estas cosas. Desgraciadamente a Celia se le puso malito el cerebro, perdiendo el control del habla hasta que el 16 de julio de 2013 nos fue la máxima representante de la música cubana con, se cree, 78 años. Aunque ustedes siempre podrán recordarla cada vez que vean en una peli a Morgan Freeman o tengan que arrullar a los más pequeños de la casa. ¡Patricia Guerrero! Y las grandes biografías de Zafarrancho Vilima. Nosotros nos despedimos.